Dalila Monterrey compró esta casa hace 8 años, cuando la vida parecía simple y sencilla. Ernesto acababa de abrir su restaurante en el centro de Recife. Ella trabajaba como asistente de organización de eventos en una pequeña agencia, y cada real tenía que contar. La hipoteca se pagó en 6 años, trabajando muchas horas. La casa no era la más grande, pero era acogedora. 3 dormitorios, un luminoso salón con acceso a un pequeño patio trasero, donde Dalila soñaba con hacer algún día una barbacoa para los amigos. El sueño se había quedado en un sueño. Ernesto siempre había estado demasiado ocupado con el restaurante. Ahora, a los 32 años, Dalila ya no era una ayudante. Organizaba sus propios eventos, tenía clientes fijos y unos buenos ingresos. Trabaja mucho, a veces hasta tarde, pero no le pesa. El trabajo la distrae de lo que pasa en casa. Y en casa había silencio. No ese silencio acogedor en el que dos personas se entienden sin palabras, sino un silencio pesado y pegajoso que le revolvía el estómago. Ernesto Valdivia, su marido, había pasado en los últimos 8 años de ser un tipo enérgico, con una idea para su propio negocio, a un hombre huraño que cada vez pasaba menos tiempo en casa. El restaurante se había convertido en un éxito, con buenos ingresos, pero Ernesto parecía estar atrapado en un modo de lucha perpetua. Siempre tenía prisa, siempre estaba al teléfono, siempre encontraba un motivo para llegar tarde. Dalila lo entendió al principio. El negocio necesitaba atención, pero en los últimos 6 meses, algo había cambiado. No solo estaba ocupado, se había vuelto distante. Aquella noche, Dalila llegó a casa sobre las 8. Había sido un día ajetreado. Había organizado la presentación de un nuevo medicamento para una empresa farmacéutica, y uno de los proveedores la había decepcionado en el último momento. Tenía que encontrar un sustituto, negociar, calmar al cliente. La cabeza me zumbaba. Solo quería sentarme, beber té y hablar con mi marido de algo agradable. Al menos sobre el tiempo. El coche de Ernesto estaba aparcado en la entrada. Dalila se sintió un poco aliviada de que estuviera en casa. Últimamente se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, alegando inventarios, reuniones con proveedores, problemas con el personal. Quizá esta noche por fin cenarían juntos como solían hacer. Entró en casa, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Ernesto estaba sentado a la mesa, mirando el teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Hola», dijo Dalila, intentando mantener el tono de voz alegre. «Mm, mm», murmuró él, sin apartar la vista de la pantalla. Dalila abrió la nevera. Ernesto no cocinaba, eso era evidente. Sacó el pollo que había marinado la noche anterior, las verduras y empezó a picar. Quizás si cocinaba su plato favorito, se descongelaría de alguna manera. Pollo con pimientos, tomates y cebollas. El mismo que él había calificado una vez como la mejor comida del mundo. Era curioso, pero Dalila se aferraba a esas pequeñas cosas, a los recuerdos de una época en la que aún había algo vivo entre ellos. Ella cocinaba mientras Ernesto seguía sentado a la mesa, golpeando de vez en cuando la pantalla con los dedos. Su rostro permanecía impenetrable. Dalila lo miró furtivamente. 36 años, complexión atlética, siempre se cuidaba. Pelo oscuro, corto, con ligeras canas en las sienes. Antes le parecía increíblemente atractivo. Ahora se limitaba a mirar al desconocido que vivía con ella en la misma casa. 20 minutos después, la cena estaba lista. Dalila puso la mesa, colocó la comida en los platos, sirvió agua. Ernesto levantó la vista, asintió y comió, en silencio. El teléfono estaba junto al plato, con la pantalla levantada, y Ernesto lo miraba de vez en cuando. «¿Cómo van las cosas en el restaurante?», preguntó Dalila, tratando de encontrar algo de qué hablar. «Bien. ¿Hay muchos clientes?» «Muchos. Ernesto, quizá deberíamos ir a otro sitio». Dalila hizo una pausa, armándose de valor. «Ya sabes, de vacaciones. Hace mucho tiempo que no salimos. ¿Recuerdas cuando querías conocer Argentina?» Él se encogió de hombros, sin dejar de masticar. «Ahora no es el momento. Hay mucho trabajo». «Siempre hay mucho trabajo», dijo ella en voz baja. Ernesto la miró. La irritación brilló en sus ojos. «No entiendes cómo funcionan los negocios. No puedes recoger e irte sin más». «Lo entiendo», dijo Dalila. «Pero al menos podríamos irnos un fin de semana».
Dalila, estoy cansado. Esta noche no, ¿vale? Terminó de comer, se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. No ayudó a recoger los platos. No dio las gracias por la cena. Simplemente se fue, llevándose consigo su teléfono, que parecía ser lo único que le interesaba en ese momento. Dalila permaneció sentada a la mesa. El plato sin tocar humeaba delante de ella. Se le había quitado el apetito. Miró la silla vacía del otro lado de la mesa y sintió que algo en su interior se contraía. 8 años de matrimonio. El último año en un silencio como este. Intentó hablar, intentó incitarle, pero cada vez se topaba con un muro. Era como si Ernesto hubiera erigido a su alrededor una barrera invisible imposible de franquear. Dalila comenzó mecánicamente a recoger la mesa. Enjuagó los platos, los metió en el lavavajillas, limpió la mesa. Acciones ordinarias y familiares que no requerían reflexión. La misma idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué había hecho mal? ¿Se había vuelto poco interesante? ¿Tal vez trabajaba demasiado? ¿O por el contrario, prestaba muy poca atención a la casa? Barajó varias opciones, pero ninguna parecía convincente. Llamaron a la puerta. Dalila se sobresaltó y se dio la vuelta. Detrás de la puerta de cristal estaba Janet Ferreira, la vecina del otro lado del pasillo. Una mujer corpulenta de unos 45 años, pelirroja y de rostro amable. Janet vivía sola, trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad y siempre se olvidaba de comprar algo en la tienda. Dalila abrió la puerta. «Hola, cariño», dijo Janet, esbozando una sonrisa culpable. «¿Por casualidad tienes sal? Olvidé que había salido y mañana tengo que madrugar, así que no tendré tiempo de ir a la tienda». «Claro, pasa». Janet entró y miró a su alrededor. La cocina estaba limpia, pero olía a comida sin comer. Su mirada se detuvo en el rostro de Dalila. «¿Por qué estás tan pálida?», preguntó mientras Dalila sacaba el salero de la alacena. «Es que estoy cansada». Janet entornó los ojos. «¿Está Ernesto en casa?» «Sí, está. En el dormitorio». «Ya veo», dijo Janet en voz baja, cogiendo el salero. «Dalila, no quiero entrometerme, pero ¿sabes que ha estado fuera mucho últimamente? Le veo coger el coche por la noche y marcharse. Vuelve tarde. Muy tarde». Dalila se quedó helada. Lo sabía, por supuesto, pero oírlo de su vecina era especialmente doloroso. «Trabaja», dijo, aunque su voz sonaba insegura. «Un restaurante requiere supervisión constante». Janet suspiró. «Cariño, he visto muchas cosas en mi vida, y los hombres que desaparecen por la noche para ir a trabajar no suelen trabajar donde dicen que trabajan. Mira, no quiero disgustarte, pero deberías saberlo». «Gracias, Janet», intentó sonreír Dalila. «Yo me encargo». Su vecina asintió, le apretó la mano y salió. Dalila cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella. Todo se le apretó en el pecho. Sospechaba. Claro que sospechaba, pero le daba miedo admitirlo. Porque si era cierto, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué hacer con toda la vida que habían construido juntos? Al día siguiente, Dalila quedó con Beatriz Nogueira en un café cercano al centro. Beatriz había sido su mejor amiga desde la universidad, y si había una mujer en el mundo con la que podía hablar de todo sin tapujos, era ella. Beatriz trabajaba como recepcionista en una clínica médica privada. Se había divorciado recientemente de su marido tras 5 años de matrimonio, y ahora veía la vida matrimonial con cierto cinismo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con las tazas de café tintineando frente a ellas. Beatriz escuchaba en silencio mientras Dalila hablaba de la noche anterior, de las palabras de Janet, de cómo Ernesto se alejaba cada vez más. «¿Sabes lo que te voy a decir?», dijo Beatriz cuando Dalila hubo dejado de hablar. «Es hora de pensar en el divorcio». Dalila se estremeció. «Bea, ¿por qué tienes que ser tan brusca? Te estoy diciendo las cosas como son. Mira, ya he pasado por esto. He intentado salvar mi matrimonio. He hablado, he ofrecido terapia, he cambiado mi forma de ser. ¿Sabes qué cambió? Nada. Porque si un hombre no quiere estar contigo, no puedes obligarlo. Y cuanto más lo alargues, más doloroso será. Tal vez solo esté pasando por una mala racha». «Dalila». Beatriz se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Vi cómo se comportó tu marido en la fiesta de empresa de hace 2 meses.
¿Recuerdas que entraste en la clínica cuando yo estaba organizando un banquete para los médicos? Ni siquiera te miraba. Miraba fijamente a todas las faldas que pasaban. Dalila apartó la mirada. Recordó aquella noche. Ernesto había estado frío, distante, y lo achacó al cansancio. No quiero destruir lo que hemos construido durante tantos años, dijo Dalila en voz baja. Ya lo ha hecho, dijo Beatriz con dureza. Lo que pasa es que no quieres verlo. Mira, no digo que debas ir corriendo a un abogado ahora mismo, pero al menos piénsatelo. Habla con él seriamente, exige respuestas, y si empieza a flaquear otra vez, ya tiene una respuesta. Dalila asintió. Tenía un nudo en la garganta. Beatriz tenía razón, por supuesto, pero aceptar aquella verdad le resultaba insoportablemente difícil. Aún recordaba cómo había sido Ernesto al principio. Atento, cariñoso, enamorado. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿Cuándo se había convertido en un extraño? Terminaron el café y Beatriz se despidió de ella con un abrazo. Si necesitas algo, llámame cuando quieras, incluso por la noche. Allí estaré. Gracias, intentó sonreír Dalila. Condujo hasta su casa, pero no se detuvo. Condujo por la ciudad, se detuvo frente al mar, contempló las olas. Recife era una ciudad bulliciosa, siempre viva, siempre en movimiento. La gente paseaba por el paseo marítimo, riendo, besándose, discutiendo. La vida seguía, pasara lo que pasara. Y Dalila se sintió como atrapada en una realidad paralela en la que el tiempo se había detenido y ella no podía moverse. Por la noche volvió a casa. Ernesto no estaba. Sobre la mesa había una nota. Llegaré tarde al restaurante. No me esperes despierta. Dalila arrugó la nota y la tiró a la papelera. Se sentó en el sofá, se rodeó las rodillas con los brazos y se quedó a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Dalila empezó la mañana quedándose dormida. El despertador de su teléfono sonó a las 7, como de costumbre, pero ella lo apagó y volvió a sumirse en un sueño pesado. A las 8:30 se despierta con un portazo. Ernesto se marcha. Ni siquiera había pasado a despedirse. Últimamente no venía por casa. Dalila se levantó de un salto, se lavó la cara a toda prisa, se puso lo primero que tuvo a mano, un pantalón gris y una blusa blanca, y salió corriendo de casa, cogiendo el bolso y las llaves. No podía llegar tarde. Hoy tenía una reunión importante con un cliente de una empresa farmacéutica, para ultimar los detalles de una fiesta de empresa que debía celebrarse dentro de una semana. Un gran encargo, mucho dinero, y Dalila no estaba dispuesta a perderlo por sus propios despistes. Condujo por el Recife matutino, dando vueltas entre los coches, mirando nerviosa el reloj. La ciudad se despertaba lenta y ruidosamente. Motos, autobuses, bocinazos, vendedores ambulantes gritando. El ajetreo habitual en el que uno podría perderse y no pensar en nada. Dalila enciende la radio, pero enseguida la apaga. Los locutores se ríen demasiado alegremente y resulta molesto. Llegó a la oficina a las 9:05. La oficina de la agencia estaba en la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. 3 habitaciones pequeñas y una sala común con escritorios. Dalila llevaba 6 años trabajando aquí. Empezó como ayudante y ahora era una de las organizadoras principales. Tenía su propio despacho, más parecido a un trastero, pero un espacio separado donde podía concentrarse. El cliente ya esperaba en la sala de reuniones. Marcelo Ribeiro, director de Relaciones Públicas de una gran empresa farmacéutica. Un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y un traje estricto. No le gustaba llegar tarde, y Dalila lo sabía. Por suerte, su colega Renata ya le había ofrecido un café y entablaron una conversación ligera. «Buenos días, señor Ribeiro», entró Dalila, intentando parecer tranquila y serena. «Siento haberle hecho esperar». «No pasa nada», miró su reloj. «Llega usted puntual. Vamos a repasar los últimos detalles». Dalila pasó la hora siguiente repasando las listas, especificando el número de invitados, el menú, la disposición de las mesas, el programa de la velada. La empresa había reservado una fiesta de empresa para 200 personas con motivo del lanzamiento de un nuevo medicamento. Un gran acontecimiento que reuniría a médicos, representantes de cadenas de farmacias y periodistas. Dalila ya había acordado el lugar, una amplia sala de banquetes en un hotel de la costa. Encargado el catering,
contratado a un anfitrión y a músicos. Quedaban los pequeños detalles: flores, decoración del escenario, regalos para los invitados. ¿Podemos añadir otra mesa para los socios de São Paulo?, preguntó Ribeiro, hojeando los papeles. Serán 10. No hay problema, apuntó Dalila en su cuaderno. Hoy mismo me pondré en contacto con el local. La mesa estará lista. Una cosa más. Mi colega insiste en que haya opciones vegetarianas en el menú. Muchas opciones vegetarianas. Ya lo he tenido en cuenta. El chef ha sugerido 3 opciones de comida sin carne, además de una mesa de postres separada con fruta y sorbetes. Ribeiro asintió satisfecho. Dalila sintió que la tensión iba desapareciendo poco a poco. El trabajo siempre ayudaba. Cuando tenía que concentrarse en los detalles, en la tarea que tenía entre manos, no había lugar en su cabeza para pensamientos ansiosos. Aquí todo era claro y lógico. Hay un problema, encuentra una solución. Hay una petición, cúmplela. No como en casa, donde cada intento de hablar se convertía en silencio. La reunión terminó a las 11. Ribeiro se marchó satisfecho, prometiendo transferir el resto del anticipo a la cuenta de la agencia. Dalila volvió a su despacho, cerró la puerta y se quedó sentada unos segundos mirando la pared. El cansancio apareció de inmediato, no física, sino mental. Tenía la sensación de estar representando constantemente un papel. En el trabajo, la organizadora de éxito y segura de sí misma. En casa, la esposa que intenta arreglar un matrimonio que fracasa. Y ninguno de esos papeles era realmente el suyo. El teléfono vibró. Un mensaje de Beatrice. ¿Cómo estás? Si necesitas hablar, esta noche estoy libre. Dalila sonrió. Beatrice siempre percibía cuando algo iba mal. Tecleó una respuesta. Gracias, Bea. Probablemente no podré ir esta noche, pero hasta pronto. El día transcurrió rutinariamente. Dalila telefoneó a los proveedores, coordinó detalles, comprobó facturas, contestó correos electrónicos. A las 6 de la tarde, la cabeza le zumbaba, pero ya estaba todo hecho. La fiesta de empresa saldría perfecta. El cliente estaría contento, la agencia recibiría buenas críticas y posiblemente nuevos pedidos. El trabajo iba bien. Al menos aquí todo estaba bajo control. Condujo despacio hasta casa, eligiendo el camino más largo a propósito. No quería volver. No quería volver a ver a Ernesto por teléfono, intentar hablar con él de nuevo y obtener respuestas de una sola palabra. Pero no tenía a dónde ir. Esta era su casa, su vida, fuera lo que fuese. Cuando Dalila entró en la casa, Ernesto estaba de pie en la cocina, bebiendo agua directamente de la botella. Llevaba vaqueros y camiseta, el pelo un poco despeinado, al parecer acababa de ducharse. Cuando oyó sus pasos, se dio la vuelta. «Hola», dijo, y había algo nuevo en su voz. No era calidez, no. Más bien, determinación. Como si hubiera tomado una decisión y ahora estuviera dispuesto a expresarla. «Hola». Dalila dejó el bolso en la silla y lo miró. «Hoy has llegado pronto». «Sí, tenía cosas que hacer en casa». Dejó la botella sobre la mesa. «Escucha, quería decírtelo. Mañana vuelo a París». Dalila se quedó helada. «¿A París? ¿Por qué?» «Negocios. Una reunión con proveedores de vino», habló Ernesto con suavidad, como si estuviera hablando del tiempo. «Tenemos que discutir un nuevo contrato, ver muestras. 3 días, quizá 4. 3 días en París», repitió Dalila, intentando comprender. «Nunca lo habías dicho. Ha sido rápido. Llamaron anteayer y compré los billetes enseguida». «Ernesto». Dalila se acercó un paso. Su corazón latía más deprisa. ¿Puedo ir contigo?» Él la miró sorprendido. «¿Por qué? ¿Por qué?» «Siempre he querido conocer París. Tú lo sabes. Lo hemos hablado tantas veces». Las palabras salieron deprisa, casi desesperadas. «Puedo tomarme un par de días por mi cuenta. No hay problema. Mientras estés en las reuniones, pasearé por la ciudad. Y por la noche podríamos cenar en algún sitio, ver la Torre Eiffel». «Dalila, no», la interrumpió bruscamente. «Es un viaje de negocios. Tendré una agenda apretada, reuniones de la mañana a la noche. No tendré tiempo de entretenerte». «No te pido que me entretengas», le tembló la voz. «Solo quiero que pasemos tiempo juntos. Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Quizá esta sea una buena oportunidad». «No»,
Su tono se endureció. Me voy a trabajar, no de vacaciones. Allí no tienes nada que hacer. Dalila sintió que algo en su interior se hacía añicos. Miró a su marido, su rostro impenetrable, y no reconoció al hombre con el que había vivido 8 años. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había dejado de verla como alguien con quien compartir algo? Ya veo, dijo ella en voz baja. Está bien. Ernesto dio media vuelta y se dirigió al dormitorio. Tengo que recoger mis cosas. Dalila se quedó de pie en la cocina. Le temblaban las manos. Quería gritar, golpear la mesa con el puño, pedir explicaciones, pero se quedó allí, mirando al vacío. Por dentro, todo se enfrió. No era solo una negativa a llevarla con ella. Era un rechazo, completo, incondicional, como si fuera una molestia de la que había que deshacerse. Al cabo de unos minutos, entró en el dormitorio. Ernesto estaba junto al armario, sacando ropa y metiéndola en una gran maleta que había sobre la cama. Dalila se detuvo en la puerta, observando. Se llevaba muchas cosas, demasiado para un viaje de negocios de 3 días. 2 pares de vaqueros, unas cuantas camisas, una chaqueta ligera, incluso pantalones cortos. ¿Por qué pantalones cortos para una reunión de negocios? Dalila guardó silencio, pero observó atentamente todos sus movimientos. Llevas mucho, dijo. Quiero estar preparado para cualquier situación, respondió él sin levantar la cabeza. ¿Para qué situación necesitas pantalones cortos en una reunión con proveedores? Ernesto exhaló con irritación. Dalila, puede que me apetezca dar un paseo en mi tiempo libre. ¿O eso también está prohibido? No te lo prohíbo, solo pregunto. Sacó una camisa del armario, azul claro con una fina raya. Dalila no la había visto nunca. Conocía de memoria el guardarropa de su marido. Lavado, planchado, estantería. Esta camisa era nueva. ¿De dónde ha salido? Preguntó señalando la camisa con la cabeza. ¿Qué? La camisa. No la he comprado yo. Ernesto le dirigió una rápida mirada y se encogió de hombros. La compré yo, la semana pasada. Me gustó. Nunca te compras la ropa. Dalila entró en la habitación. Siempre me lo pides. Así que quizás sea hora de empezar. Dobló la camisa y la metió en la maleta. Soy un hombre adulto. Puedo comprarme mi propia ropa si quiero. Dalila lo miró fijamente, intentando comprender por qué todo aquello era tan extraño. ¿Por qué estaba tan a la defensiva? ¿Por qué no puede decir simplemente, sí, lo compré, me gustó? ¿Por qué hay irritación en cada palabra que dice? Ernesto, se acercó ella. ¿Qué pasa? No pasa nada. Abrochó la cremallera de la maleta. Me voy de viaje de negocios. Es muy sencillo. No, no lo es. Estás actuando raro. Estás distante. Apenas me hablas. Y ahora te vas a París y ni siquiera me quieres cerca. Jesús, Dalila. Se volvió hacia ella, y algo brilló en sus ojos, ira, cansancio, tal vez incluso culpabilidad. Deja de aferrarte a mí. Trabajo, gano dinero, nos mantengo. ¿Qué más necesitas? Necesito que estés aquí, no físicamente, sino de verdad, dijo en voz baja pero con firmeza. Necesito que me mires de vez en cuando. Necesito que me hables, que haya algo vivo entre nosotros. Ernesto se dio la vuelta. Estoy cansado, dijo en voz baja. Cansado de hablar, cansada de que siempre me exijas cosas. No soy exigente, le tembló la voz a Dalila. Solo intento salvar lo que nos queda. Quizá no deberías, levantó la maleta de la cama y la dejó en el suelo. Quizá no quede nada que salvar. Las palabras quedaron flotando en el aire. Dalila se quedó paralizada, sin creer que las hubiera oído. Ernesto no la miró. Se quedó mirando por la ventana, en silencio. Y ella sintió que todo se derrumbaba en su interior, que el suelo se le caía bajo los pies. ¿Lo decías en serio? Le espetó. No lo sé, siguió sin darse la vuelta. Necesito tiempo para pensar. Pensar, repitió Dalila, con amargura en la voz. Para pensar en París, entonces. Sin mí. Sí, sin ti. Se volvió por fin, con el rostro impenetrable. Necesito estar sola, ordenarme. Dalila le miró y supo que mentía. Todo era mentira. El viaje de negocios, las reuniones con los proveedores, el tiempo para pensar. Todo es una tapadera. Para otra cosa. Para otra persona. Vale, dijo en voz baja. Ve, piensa. Se dio la vuelta y salió del dormitorio.
Caminó hasta el salón, se sentó en el sofá y se quedó allí sentada, con la mirada fija en un punto. Le dolía el pecho. Tenía las manos frías. Sentía todo el cuerpo entumecido. Ernesto salió del dormitorio unos minutos después, arrastrando la maleta. Pasó de largo sin decir palabra, cogiendo las llaves del coche de la mesa del recibidor. «Me voy por la mañana temprano», dijo por encima del hombro. «No me despiertes si madrugas». «De acuerdo», contestó Dalila sin volver la cabeza. La puerta del dormitorio se cerró. Dalila se quedó sola en el salón. El silencio era ensordecedor. Oyó crujir la cama del dormitorio. Ernesto se había acostado, o se había quedado tumbado, mirando al techo, como hacía ella ahora. ¿Quién sabe? Dalila se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ardían las farolas, un perro ladraba a lo lejos. Una noche normal, una vida corriente. Y dentro de esta casa, todo se desmoronaba, y ella no sabía cómo detenerlo, o si podía detenerse. Recordó cuando compraron la casa. Ernesto la había abrazado y le había dicho: «Aquí es donde construiremos nuestra vida. Aquí estarán nuestros hijos, nuestras vacaciones, nuestra vejez». Ahora está de pie con su maleta, listo para volar a otro país, y ni siquiera la quiere cerca. Dalila se acercó al sofá y se tumbó, tapándose con la tela escocesa. Esta noche no podía dormir en la misma cama que Ernesto. No después de aquella conversación. No después de que él dijera que probablemente no había nada que salvar. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno más inquietante que el otro. ¿Qué hace realmente en París? ¿Con quién? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué la camisa nueva? ¿Por qué no quería que se fuera? La respuesta estaba cerca, pero Dalila tenía miedo de buscarla. Miedo de admitir lo que había comprendido hacía mucho tiempo. Porque si era verdad, todo en lo que creía, todo por lo que había vivido estos últimos años, resultaría ser mentira. Tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio, sintió que algo en su interior se rompía lenta, pero inevitablemente. No bruscamente, no con escándalo, sino en silencio, casi imperceptiblemente, como una grieta en el cristal, que al principio es fina, apenas visible, y luego se extiende hasta que lo rompe todo en pedazos. Y no hay quien lo pare. Dalila se despertó temprano, antes del amanecer. Su sueño era agitado, lleno de sueños fragmentarios en los que buscaba algo en la casa vacía, o corría detrás de alguien por los interminables pasillos. Cuando abrió los ojos, empezaba a clarear por la ventana. Estaba tumbada en el sofá, cubierta con una tela escocesa, y durante unos segundos no entendía dónde estaba. Entonces todo volvió a su memoria. La conversación de ayer, la maleta de Ernesto, sus frías palabras. Se levantó, se quitó la tela escocesa y caminó en silencio hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Ernesto ya no dormía. Dalila le oía deambular por la habitación, preparándose. Dalila se detuvo en el pasillo, indecisa. ¿Qué le diría? ¿Qué diría él? Ayer ya se lo habían dicho todo, o casi todo. Ernesto salió del dormitorio, ya vestido. Vaqueros oscuros, camisa gris, chaqueta ligera sobre el brazo. Una maleta rodaba detrás de él. Cuando vio a Dalila, asintió débilmente. «Creí que no te despertarías», dijo con voz firme. «Quería despedirme de ti», contestó Dalila. «Tal vez podría llevarte al aeropuerto». Ernesto negó con la cabeza. «No hace falta. Ya he pedido un taxi. Llegará en 5 minutos». «Ernesto», se acercó ella. «Al menos vamos a despedirnos como es debido. Te vas unos días». Él la miró, y algo brilló en su mirada. Incomodidad, tal vez, o fastidio. No quería esta escena. No quería despedidas, abrazos, todas las cosas que los cónyuges suelen hacer antes de separarse. «Vale», se acercó, le dio un rápido abrazo con un solo brazo y le besó la mejilla. Formal, seco, como se abraza a un pariente lejano en una reunión familiar. «Te llamaré cuando llegue». «Vale». Dalila se levantó y sintió que los brazos le colgaban sin fuerza a lo largo del cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo de devolverle el abrazo. Fuera sonó un claxon. Un taxi. Ernesto cogió su maleta y se dirigió a la puerta. «Adiós», dijo sin darse la vuelta. «Adiós», dijo Dalila en voz baja. La puerta se cerró.
Oyó el traqueteo de la maleta cuando Ernesto la bajó por los escalones del porche, el portazo del coche, el motor en marcha. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. El taxi se alejaba. Ernesto estaba sentado en el asiento trasero, mirando el teléfono. No se volvió, no miró a la casa. Se alejó. Dalila se asomó a la ventana y de repente, algo en su interior hizo clic. No fue un pensamiento, fue más bien un impulso. No podía explicarlo, pero sabía que tenía que ir. Necesitaba ver qué estaba pasando realmente. La conversación de ayer, la extraña camisa, las demasiadas cosas en la maleta. Todo formaba una imagen que temía ver en su totalidad, pero ya no podía verlo más. Cogió su teléfono y pidió un taxi a través de la aplicación. El conductor prometió llegar en 3 minutos. Dalila se puso rápidamente unos vaqueros y un jersey sin mirarse al espejo. Cogió su bolso y salió corriendo. El taxi ya estaba esperando. Un viejo coche gris, conducido por un hombre de mediana edad con bigote. ¿A dónde vamos?, me preguntó. Al aeropuerto, dijo Dalila subiendo al asiento trasero. Rápido, por favor. ¿Llega tarde a su vuelo? No, solo tengo prisa. El conductor se encogió de hombros y se marchó. Dalila miró por la ventanilla, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Observando a su propio marido como una esposa paranoica de una serie de televisión? ¿Pero no tenía derecho? ¿No merecía al menos saber la verdad? Condujeron por las calles casi vacías de la mañana. La ciudad aún no se había despertado del todo. Solo algún coche, tiendas cerradas y perros callejeros. Dalila miraba tensa hacia adelante, intentando ver el taxi de Ernesto. Pero había pocos coches y no podía distinguir cuál era el suyo. Unos minutos más tarde se detuvieron en el centro. Estaba un poco más concurrido. Abrían los cafés, los primeros transeúntes se apresuraban a ir a trabajar. De repente, Dalila vio un coche que le resultaba familiar en el semáforo. Un taxi blanco, exactamente igual al que había cogido Ernesto. Ese es el taxi, señaló con el dedo. ¿Puedes seguirlo? El conductor se dio la vuelta y la miró con curiosidad. ¿Un taxi? ¿Lo dice en serio? Sí, por favor, es importante. Él sonrió, pero asintió. De acuerdo. Juegos de detectives, entonces. No digas que no te lo advertí. Este tipo de cosas nunca acaban bien. Dalila permaneció en silencio. El semáforo cambió y el taxi blanco avanzó. Le siguieron, manteniéndose a poca distancia detrás de él. Dalila no apartaba los ojos del coche. Ernesto, sentado en el asiento trasero, seguía mirando el móvil. Nada sospechoso. Un viaje rutinario al aeropuerto. Pero unos minutos más tarde, el taxi blanco se desvió de repente. No hacia la autopista que lleva al aeropuerto, sino hacia la derecha, hacia las zonas residenciales. Se ha equivocado de camino, murmura Dalila. Quizá esté evitando el tráfico, sugirió el conductor. A esta hora no hay tráfico. Entonces seguro que no va al aeropuerto. Es una dirección completamente distinta. Dalila cerró las manos en un puño. Así que es verdad, no solo va al aeropuerto. Va a visitar a alguien. A ella. Le siguieron, serpenteando por las estrechas calles. Dalila no conocía el barrio. Bloques de pisos típicos, pequeñas tiendas, un parque infantil vacío a esas horas. El taxi blanco se detuvo frente a una de las casas. Un edificio de 4 plantas con el revoque amarillo desconchado y balcones metálicos. «Pare aquí», pidió Dalila. «Un poco más lejos para que no la vieran». El conductor aparcó en la acera, a unos 30 metros del taxi blanco. Ernesto salió del coche, sacó el teléfono y marcó un número. Se quedó esperando. Un minuto después, una mujer salió de la entrada. Dalila sintió que todo se apretaba en su interior. Joven, muy joven, unos 25 años no más. Alta, delgada, con el pelo largo y oscuro suelto alrededor de los hombros. Vaqueros ajustados, cazadora de cuero corta, gafas de sol, aunque el sol apenas había salido. Una mochila sobre los hombros y una pequeña maleta con ruedas en la mano. Sonríe. Ernesto da un paso hacia ella, la abraza y tira de ella. Se quedaron así unos segundos. Luego le cogió la barbilla y la besó. No fue rápido ni amistoso, sino largo y apasionado, como hacía tiempo que no besaba a Dalila. Dalila lo observó, y fue como si el mundo a su alrededor dejara de existir. Solo los veía a ellos dos, a su marido y a aquella mujer, su abrazo, su beso. Todo lo demás
Coches, casas, gente, se disolvió en la niebla. Me costaba respirar. Se me hizo un nudo en la garganta. «¡Qué cabrón!», murmuró el conductor. «Lo siento, señora, pero es un cabrón de verdad». Dalila no contestó. No podía. Las palabras estaban atascadas en algún lugar de su interior, junto con el aire, junto con el dolor que crecía, llenándole todo el pecho. Ernesto abrió la puerta del taxi. La mujer subió. Puso la maleta en el maletero y se sentó a su lado. El taxi arrancó. «¿Le seguimos?», preguntó el conductor. Dalila asintió. Su voz no escuchaba. Le siguieron. Ahora se dirigían definitivamente hacia el aeropuerto, hacia la autopista, más allá de los centros comerciales, más allá de las señales. Dalila se quedó mirando la parte trasera del taxi blanco, incapaz de apartar la vista. Ahí están los dos. Él la abraza, tal vez besándola de nuevo, quizá riéndose de algo. Quizá hablan de París, del hotel, de los restaurantes que visitarán. Y ella está sentada en el coche de otro, observándolos como una tonta patética y abandonada. El aeropuerto aparecía delante, un gran edificio moderno, fachadas de cristal, multitud de gente con maletas. Un taxi blanco se detuvo en la entrada. Ernesto se bajó, ayudó a la mujer a bajar, cogió su maleta. Caminan hacia la entrada, él la coge de la mano. Caminan como una pareja, como amantes en un viaje romántico. «Pare aquí», pidió Dalila. El conductor aparcó junto al bordillo. Dalila salió del coche. Le temblaban las piernas, pero se obligó a caminar. No se acercó. Se mantuvo a distancia, escondida detrás de las columnas, detrás de los demás pasajeros. Pero lo vio todo. Ernesto y la mujer se dirigieron a los mostradores de facturación. Hicieron cola. Él le rodeó la cintura con el brazo. Ella se apoyó en él. Dijo algo. Se rió. Él también sonreía. Hacía meses que Dalila no lo veía así. Relajado, contento, vivo. Con ella era hosco, silencioso, distante. Pero con esta mujer era diferente, real. Facturaron, les dieron las tarjetas de embarque. Ernesto cogió las dos maletas y rodó hasta la zona de inspección. La mujer caminaba a su lado, hablando sin parar. Él asentía y contestaba. Antes de entrar en la zona de inspección, se detuvieron. Él volvió a besarla. Luego entraron y se perdieron de vista. Dalila se quedó de pie en medio de la terminal, entre la gente que corría de un lado a otro, y sintió que todo se desmoronaba en su interior. No de forma gradual ni lenta, sino de golpe, de un solo golpe. Todo en lo que había creído, todo por lo que había vivido en los últimos años, había resultado ser mentira. Ernesto no solo estaba distanciado, se había enamorado de otra persona, joven, guapa, divertida, y ahora volaba con ella a París, a la ciudad que él y Dalila habían soñado juntos una vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dalila se dio la vuelta y casi corrió hacia la salida. La gente se volvía, la miraban, pero a ella le daba igual. Salió, se detuvo, se agarró a la barandilla, intentando recuperar el aliento. No le entraba aire en los pulmones. Todo en su interior se apretaba, dolía, se desgarraba. El taxista estaba de pie junto al coche, fumando. Cuando vio a Dalila, dejó el cigarrillo y se acercó. «Señora, ¿está enferma?». «Lléveme a casa», dijo entre lágrimas. «Por favor, lléveme». Abrió la puerta y la ayudó a subir al coche. Dalila se sentó en el asiento trasero, hecha un ovillo, con la cara entre las palmas de las manos. Sollozaba, sin contenerse, sin avergonzarse. El conductor arrancó el coche en silencio y se marchó. El viaje a casa se hizo eterno, o unos minutos. Dalila no se dio cuenta. El tiempo había dejado de importar. Se quedó allí sentada, balanceándose de un lado a otro, llorando. La misma imagen acudía una y otra vez a sus ojos. Ernesto y aquella mujer, su beso, sus sonrisas, su ligereza. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, el conductor se volvió. «Hemos llegado, señora». Dalila levantó la cabeza, se secó la cara con la manga. Le ardían los ojos, tenía las mejillas húmedas y la respiración agitada. «¿Cuánto le debo?». «Nada», sacudió la cabeza. «Continúa. Y... aguanta. Te pondrás bien». Dalila intentó sonreír, pero era patético. Salió del coche y entró en casa.
Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en ella. Silencio. El vacío. Solo el eco de su respiración. Entró en el salón y se tumbó en el sofá. Permaneció así sentada durante unos minutos y luego se tumbó, llevándose las rodillas al pecho. Lloró un poco más hasta que se le acabaron las lágrimas. Luego se quedó tumbada, con la mirada fija en un punto. El teléfono vibró. Dalila lo sacó del bolso y miró la pantalla. Un mensaje de Ernesto. Llegado. Todo va bien. Ni una palabra de amor. Ni una palabra sobre echarle de menos. Solo una notificación seca. Como el informe de un empleado al jefe. Dalila tiró el teléfono al suelo. No quería verlo. No quería leer sus mensajes mentirosos. No quería nada. El reloj de la pared marcaba las 11 de la mañana. Quedaba todo un día por delante. Luego la tarde. Luego la noche. Luego 2 días más mientras Ernesto estaría en París con su amante. ¿Cómo viviría esos días? ¿Qué haría? ¿Cómo volvería a vivir? Dalila cerró los ojos. Quería dormirse y no despertar, pero el sueño no llegaba. En su lugar había pensamientos, uno más aterrador que el otro. ¿Desde cuándo? ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde se conocieron? ¿La ama? ¿La va a dejar? ¿O solo se está divirtiendo? En algún momento Dalila se obligó a levantarse. Se dirigió a la cocina, se sirvió agua y se la bebió. Había comida en la nevera, pero solo de pensarlo le entraron náuseas. Cerró la nevera y volvió al sofá. El teléfono volvió a vibrar. Sonaba. Beatriz. Dalila se quedó mirando el nombre de su amiga en la pantalla durante unos segundos y luego contestó. Hola. La voz de Beatriz sonaba alegre. ¿Qué tal estás? No te llamé ayer. Quería saber cómo estabas. Dalila se quedó en silencio. No pudo articular palabra. ¿Dalila? ¿Estás ahí? Beatriz estaba preocupada. Estoy aquí, dijo por fin Dalila. Su voz sonaba ajena, rota. ¿Qué te ocurre? Bea, tragó saliva Dalila. ¿Puedes venir? Voy para allá. Espera. Beatriz llegó 20 minutos después. Irrumpió en la casa. Vio a Dalila en el sofá, pálida, con los ojos enrojecidos, con la ropa arrugada, y lo supo todo de golpe. Dios mío, ¿qué había hecho? Se sentó a su lado, rodeó a su amiga con el brazo. Dalila se lo contó. Lentamente, tartamudeando, pero lo contó todo. El viaje al aeropuerto, la mujer, el beso, cómo se habían registrado juntas. Beatriz escuchaba en silencio, apretando la mano solo de vez en cuando. Ese cabrón, exhaló cuando Dalila hubo terminado. Menudo cabrón, siempre supe que no era tan bueno. Pero esto es demasiado. No sé qué hacer, susurró Dalila. Vea, no lo sé. No tienes que hacer nada. Ahora mismo solo tienes que pasar estos días. Y cuando vuelva, se lo contarás todo. Le echarás de casa. Que viva con su puta si están listo. Ese es mi marido. Dalila miró a su amiga. 8 años. Llevamos tanto tiempo juntos. Te traicionó. Beatriz habló con dureza, pero sus ojos estaban llenos de simpatía. Él no te eligió. Y no importa cuántos años llevéis juntos, eso no cambia nada. Dalila, te mereces algo mejor. Te mereces un hombre que no se pasea a escondidas por París con sus amantes mientras tú estás en casa llorando. Dalila asintió. Se dio cuenta de que Beatriz tenía razón, pero era insoportablemente doloroso aceptarlo. Beatriz se quedó con ella hasta la noche. Preparó té, la hizo comer al menos un poco. Dalila tragó un par de cucharadas de sopa. No pudo comer más. Se sentaron en el sofá a ver una película en la televisión, pero Dalila no podía ver la pantalla. Las mismas imágenes aparecían una y otra vez ante sus ojos. Un marido y una mujer. Un beso. Sonrisas. Por la noche, Beatriz se marchó. Mañana tenía que trabajar temprano. Dalila se quedó sola. Se sentó frente al portátil. Una pila de correos electrónicos de trabajo, clientes preguntando algo, aclaraciones. Ella respondía de forma automática, educada, profesional. Nadie podía pensar que en su interior todo se estaba desmoronando. Por la noche se fue a la cama. A su cama. Olía a la colonia de Ernesto. Dalila se tumbó a su lado, enterró la cara en la almohada y volvió a llorar. En silencio, sin sollozos. Solo lágrimas, que no se secó. Los 2 días siguientes pasaron borrosos.
Dalila apenas salía de casa. Comía poco, un trozo de pan por la mañana, yogur por la noche. Trabajaba con su portátil, contestaba al teléfono, pero todo era mecánico, sin implicarse. Había un vacío en su interior. Ernesto escribía de vez en cuando. Mensajes cortos. Todo va bien. Las reuniones han ido bien. Mañana vuelo de vuelta. Ni una palabra sobre ella, ni una pregunta sobre cómo iban las cosas. Nada. Dalila no contestó. Solo leyó y colgó el teléfono. Beatriz la llamaba todas las noches, preguntándole cómo estaba, sugiriéndole que fuera a su casa. Dalila se negaba. Quería estar sola. Necesitaba digerir todo aquello, averiguar qué hacer a continuación. Pero sus pensamientos eran confusos y no había claridad. Al tercer día de ausencia de Ernesto, Dalila se despertó con una idea clara. Tenía que hablar con su padre. Aplazó la conversación sin saber cómo empezar, temerosa de ver la decepción en sus ojos. A Osvaldo Monterrey nunca le había gustado mucho Ernesto. Lo consideraba demasiado ambicioso, demasiado obsesionado con el dinero, pero aceptó la elección de su hija porque era feliz. Hacía 8 años que era realmente feliz. Dalila se vistió, salió de casa y se subió al coche. Hacía mucho tiempo que no conducía. Los últimos días solo había viajado en taxi o no había salido nunca. Le temblaron las manos al girar la llave de contacto. El coche arrancó y Dalila se puso en marcha hacia el estadio, a las afueras de la ciudad. El estadio era pequeño, destartalado, con las gradas agrietadas y las marcas del campo descoloridas. Antes había sido el escenario de las competiciones de la ciudad, pero luego se había construido un nuevo complejo deportivo en el centro, y el viejo estadio había quedado abandonado. Osvaldo entrenaba aquí a un equipo de aficionados. Hombres de entre 20 y 40 años que trabajaban como cargadores, obreros de la construcción, conductores, pero que venían a jugar al balón por las tardes. El equipo se llamaba Lobos de Mar, un nombre ridículo que habían acuñado los propios jugadores. Osvaldo los entrenaba gratis, por amor al fútbol y porque no podía quedarse de brazos cruzados. Dalila aparcó en la puerta del estadio y entró. En el campo había una sesión de entrenamiento. Los jugadores corrían, pasaban, ensayaban tiros a puerta. Osvaldo estaba de pie a un lado, con pantalones de chándal y una camiseta vieja, los brazos cruzados sobre el pecho, gritando órdenes. Tenía 58 años, pero parecía más joven, delgado, con el pelo canoso y la cara bronceada. Llevaba toda la vida haciendo deporte, y se le notaba. Se fijó en su hija cuando se acercaba a las gradas. La saludó con la cabeza, pero continuó con su entrenamiento. Dalila se sentó en uno de los bancos, observando. Los jugadores eran diferentes, algunos altos y delgados, otros en cuclillas y musculosos, otros claramente fuera de forma, jadeando después de cada esfuerzo. Pero todos se esforzaban al máximo. Osvaldo era un entrenador estricto, no toleraba la dejadez, y los hombres le respetaban. No solo les enseñaba a jugar al fútbol, sino que para muchos de ellos era algo así como un mentor, un hombre al que acudir en busca de consejo. La sesión de entrenamiento terminó en unos 20 minutos. Osvaldo dio las últimas instrucciones. Los jugadores se fueron a los vestuarios. Subió a la grada y se sentó junto a su hija. Se secó la cara con una toalla. La miró. Algo va mal, dijo. No preguntó, afirmó. Su padre siempre veía cuando le pasaba algo. Dalila guardó silencio. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo decir en voz alta lo que había pasado? Las palabras se le atascaban en la garganta. Dalila, Osvaldo le puso la mano en el hombro. Habla. ¿Qué ha hecho? Ella lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, tiene a alguien. Osvaldo no se movió. Su rostro permanecía tranquilo, pero había algo en sus ojos, una sombra, dura y fría. Cuéntame, dijo en voz baja. Dalila lo hizo. De cómo Ernesto había anunciado su viaje a París, de cómo se había negado a llevarla con él, de cómo ella lo había seguido hasta el aeropuerto, de la mujer que había recogido por el camino, de su beso, de cómo habían facturado juntos. Habló despacio, haciendo una pausa, secándose las lágrimas con la manga. Osvaldo escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo apretando y aflojando los puños. Cuando terminó, se quedó inmóvil unos minutos, mirando el campo. Luego se levantó,
rodeó la tribuna, volvió a sentarse. «Se va a arrepentir de esto», dijo brevemente. «Papá, no sé qué hacer», le miró Dalila suplicante. «Pensé que podríamos arreglárnoslas, pero no tienes que hacer nada». Osvaldo se volvió hacia ella. «Yo lo haré». Había acero en su voz. Dalila se estremeció. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ningún mocoso abusará de mi hija», dijo con calma, pero cada palabra sonaba como una sentencia. ¿Cree que puede comportarse como un mocoso? Está a punto de descubrir que se equivocaba. «Papá, por favor, no hagas ninguna estupidez». Dalila le agarró del brazo. «No quiero meterme en líos. Se meterá en problemas». Osvaldo le soltó la mano y se puso de pie. «Dalila, llevo toda la vida protegiéndote. Cuando eras pequeña y los chicos del colegio se burlaban de ti, yo iba a hablar con sus padres. Cuando estabas en la universidad y ese imbécil intentaba meterse contigo, le encontraba y le explicaba que esa no es forma de comportarse. Siempre te he apoyado, y lo estaré ahora». «Pero es mi marido». «Era tu marido», corrigió Osvaldo, «y ahora solo es un hombre que ha hecho daño a mi hija, y responderá por ello». Dalila miró a su padre y comprendió que no podía cambiar de opinión. Cuando Osvaldo se decidía, llegaba hasta el final. Era a la vez aterrador y reconfortante. Por un lado, no quería que su padre se involucrara. Por otro, la aliviaba que alguien la defendiera, que no estaba sola. «Papá, ¿puedes decirme al menos qué vas a hacer?» «Habla con él», sonrió Osvaldo, pero la sonrisa era fría. «Varonil, lo entenderá». «Pero no le pegues, por favor», pidió Dalila. «No quiero que vayas a la cárcel por su culpa». «No lo haré», le pasó el brazo por los hombros y tiró de ella hacia sí. «No te preocupes. Todo va a salir bien. Te lo prometo». Dalila se aferró a su padre, y durante unos segundos se sintió como una niña pequeña, protegida por su padre de todos los problemas. Quería creer que él realmente lo arreglaría todo, que después de su charla con Ernesto, todo se arreglaría de alguna manera. Pero por dentro se dio cuenta de que nada podía arreglarse. Ernesto había elegido a otra mujer, y ninguna conversación lo cambiaría. Bajaron de las gradas. Junto a los vestuarios había unos cuantos jugadores del equipo fumando, discutiendo algo. Cuando vieron a Osvaldo, dejaron de hablar y se saludaron. Dalila reconoció a algunos. Rubén, un hombre corpulento de unos 35 años que trabajaba en una obra. Diego, un tipo alto y delgado de unos 27, taxista. Felipe, un hombre fornido y robusto de unos 40, cargador en el puerto. Había otros 10 hombres, pero Dalila no recordaba sus nombres. Osvaldo se acercó a ellos y les hizo un gesto para que se acercaran. Los hombres se apiñaron. Dalila estaba un poco más lejos, pero podía oírlos. «Chicos», empezó Osvaldo en voz baja, pero todos estaban callados y escuchaban. «Tengo que pediros un favor, o mejor dicho, no una petición, un asunto». «Hable, entrenador», dijo Rubén. «¿Qué necesitas?» «Mi yerno, el marido de mi hija». Osvaldo señaló con la cabeza a Dalila. «Se ha comportado como un bastardo. Se ha echado una amante, le ha escupido en la cara a su mujer, que trabajó para él durante 8 años. Cree que puede salirse con la suya». Los hombres se miraron. Sus rostros se volvieron serios. «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntó Diego. «Necesito apoyo». Osvaldo miró a cada uno por turno. «Voy a hablar con él, explicarle que esa no es forma de comportarse. Pero puede que sea un poco difícil para mí solo. Es joven, sano, ya no soy un niño». «Estamos con usted, entrenador», dijo Felipe enseguida. «Sin preguntas». Los demás asintieron. «¿Para cuándo?», preguntó Rubén. «Pronto. Volverá mañana. Os avisaré». Osvaldo puso la mano en el hombro de Rubén. «Gracias, chicos. Sabía que podía contar con vosotros». «Somos un equipo», sonrió Diego. «Y un equipo siempre está unido». Dalila escuchó la conversación y sintió una creciente inquietud. ¿Qué estaba tramando su padre? ¿Solo una conversación? ¿O algo más? Conocía a esos hombres. Eran buenos chicos, trabajadores, pero todos leales a Osvaldo. Si el entrenador se lo pedía, le seguirían a cualquier parte, y eso daba miedo. Osvaldo se despidió de los jugadores, tomó a su hija bajo el brazo y se dirigieron a la salida. «Papá, ¿en serio vas a llevarlos hasta Ernesto?»,
preguntó Dalila cuando se quedaron solos. Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer? Hablaremos. Osvaldo se detuvo, la miró a los ojos. Dalila, escúchame. No voy a matarle. No voy a hacerle daño. Pero quiero que entienda que así no se trata a mi familia. Necesita aprender una lección. Y preferiblemente una que recordará el resto de su vida. ¿Y si llama a la policía? Osvaldo sonrió. No lo haría, porque entonces todo el mundo sabría lo cabrón que es. Y la imagen es importante para él. Su restaurante, sus clientes, su reputación. Todo eso se iría al garete si se supiera la verdad. Así que mantendrá la boca cerrada y hará lo que yo diga. ¿Qué es exactamente lo que dices? Que me vaya de tu casa y no vuelva a acercarme a ti, dijo Osvaldo con firmeza. Es tu casa, pero has invertido en ella tanto como él, incluso más, y ahora será tuya. Que se vaya con su ama y viva con ella, si es tan listo. Dalila guardó silencio. Una parte de ella quería protestar, decir que aquello estaba mal, que no se podía decidir todo por la fuerza. Pero la otra parte de ella, la parte que había llorado durante 3 días, que no había dormido, que no había comido, quería justicia. Quería que Ernesto asumiera la responsabilidad de sus actos por una vez en su vida. Quería que se sintiera humillado, impotente, igual que se había sentido ella durante los últimos días. De acuerdo, dijo en voz baja. Haz lo que creas correcto. Osvaldo la rodeó con el brazo. Vete a casa, descansa un poco. Mañana se decidirá todo. Dalila asintió. Se despidieron y ella subió al coche. Condujo lentamente, sumida en sus pensamientos. Su mente estaba agitada. Por un lado, alivio. Su padre había tomado las riendas de la situación y ella no tenía que pensar en nada más. Por otro, miedo. ¿Y si la situación se descontrolaba? ¿Y si Ernesto llamaba a la policía? O peor, alguien saldría herido. Condujo hasta su casa, aparcó y entró. La casa estaba en silencio, vacía. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Dalila entró en el salón, se sentó en el sofá. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Ningún mensaje de Ernesto. Ahora mismo estaba en algún lugar de París, con aquella mujer. Quizá estuvieran cenando en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Quizá estuvieran paseando por Montmartre. Quizá estuvieran tumbados en la cama de una habitación de hotel, felices y despreocupados. Y aquí estaba ella, sola en la casa que una vez había sido su hogar juntos. Dalila se tumbó en el sofá, se cubrió con un plaid, cerró los ojos. Mañana volvería Ernesto, y todo cambiaría. Para bien o para mal, no lo sabía, pero sería diferente. Estuvo así varias horas, sin dormirse, medio dormida. Sus pensamientos fluían lentos, viscosos. Recordó diferentes momentos de su vida y de la de Ernesto. La boda, la primera cena juntos en esta casa, el viaje al mar cuando aún reían y se cogían de la mano. ¿Cuándo acabó todo? ¿Cuándo dejó de quererla? ¿O nunca la quiso de verdad? Por la noche, Dalila se obligó a comer. Recalentó la sopa que Beatriz le había traído anteayer y se comió medio plato. Luego se fue a la cama. Durmió intranquila. Se despertaba a menudo y tenía sueños extraños y pesados. Por la mañana me desperté con dolor de cabeza. Me tomé una pastilla, bebí café y me senté ante el portátil. Tenía que trabajar. La fiesta de empresa era dentro de 4 días y aún quedaban muchos detalles por coordinar. Abrió su correo electrónico, empezó a responder correos. El trabajo la distraía, pero no por mucho tiempo. Cada pocos minutos su mirada se deslizaba hacia el teléfono, buscando mensajes. Hacia el mediodía, el teléfono vibró. Un mensaje de Ernesto. Salgo en 1 hora. Estaré en casa a las 3. Dalila lo leyó y volvió a colgar el teléfono. Su corazón latió con más frecuencia. Así que en unas horas estaría aquí. Y empezaría lo que estaba por venir. Se levantó y recorrió la casa, comprobando que todo estuviera en su sitio. No sabía por qué. Supongo que por costumbre. Luego volvió al salón, se sentó en el sofá y esperó. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Dalila miró por la ventana, a la calle, donde de vez en cuando pasaban coches, pasaba gente. Una vida corriente, un día corriente. Ninguna de aquellas personas sabía lo que ocurría en su interior. No sabían que en unas horas su vida daría un vuelco total. A las 3:30 oyó el ruido de un coche que se detenía.
Miró por la ventana y el taxi se detuvo delante de la casa. Ernesto bajó, sacó la maleta del maletero y pagó al conductor. Parecía relajado, descansado, bronceado. Debía de hacer buen tiempo en París. O quizás simplemente se lo había pasado bien. Dalila se apartó de la ventana y se sentó en el sofá. Sus manos se cerraron en puños. El corazón le latía con fuerza. La puerta se abrió y Ernesto entró. Llevó la maleta al pasillo y se quitó la chaqueta. «Hola», dijo entrando en el salón. «Ya estoy en casa». Dalila lo miró y no contestó. Se quedó mirando, y había tanto dolor y rabia en su mirada que Ernesto se detuvo, frunció el ceño. «¿Ocurre algo?», preguntó. «Todo va mal», contestó Dalila en voz baja. «Absolutamente todo». Abrió la boca para decir algo, pero sonó el teléfono de Dalila. Miró la pantalla. «Papá», cogió el teléfono. «¿Papá?» «Estamos llegando», dijo Osvaldo. «Preparaos». Dalila miró por la ventana. Varios coches avanzaban por la calle, despacio, uno tras otro. Se detuvieron frente a la casa. Dalila colgó el teléfono y miró a Ernesto. Estaba de pie en medio del salón, aún bronceado y descansado, mirándola con expresión perpleja. «¿Quién hablaba por teléfono?», preguntó. «Ahora lo sabrás», contestó Dalila en voz baja. Ernesto frunció el ceño y quiso decir algo, pero entonces las puertas del coche se cerraron de golpe en el exterior. Se volvió hacia la ventana y miró hacia afuera. Había hombres bajando de varios coches en la calle. Muchos hombres, 12, quizá más, grandes, en chándal, camisetas, vaqueros. Caminaban hacia la casa. «¿Quién es ese?». A Ernesto le temblaba la voz. «Dalila, ¿qué pasa?». Ella no contestó. Se quedó sentada en el sofá, mirándole. La puerta principal se abrió de golpe. Dalila no la había cerrado tras el regreso de Ernesto, y ahora había cumplido su papel. Osvaldo entró, seguido por un grupo de sus compañeros. Rubén, Diego, Felipe, otros cuyos nombres Dalila no recordaba. Enormes, silenciosos, serios. Ernesto dio un paso atrás, se puso pálido. ¿Qué quieres?». Osvaldo se acercó lentamente. Se detuvo a unos metros de su yerno. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Necesito hablar contigo», dijo tajantemente. «De hombre a hombre». «Osvaldo, no entiendo». «En un momento lo entenderás», Osvaldo asintió a los jugadores. «Sujetadle». Rubén y Felipe se adelantaron y agarraron a Ernesto por los brazos. Intentó soltarse, pero no tuvo ninguna oportunidad contra los dos grandullones. Lo inmovilizaron contra la pared. «¿Estáis locos?», gritó Ernesto. «Soltadme, llamaré a la policía». «Llámalos», dijo Osvaldo con calma. «Primero escúchame». Se acercó y miró a Ernesto directamente a los ojos. «¿Creías que podías comportarte como un animal? Tener un amante, recorrer París y que tu mujer se quedara en casa esperando a que volvieras». Ernesto abrió la boca, pero no encontró qué decir. «Mi hija trabajó 8 años para ti», continuó Osvaldo, con la voz endurecida. «Soportó tus payasadas, tus desplantes, tu indiferencia. ¿Y qué hizo usted? Le escupiste a la cara. Pensaste que ya no la necesitabas. Ahora que tenías una puta joven. Osvaldo, ¿no te das cuenta?» «Me doy cuenta de todo», lo interrumpió Osvaldo. «Me doy cuenta de que eres un cabrón, y ahora vas a responder por ello». Dio un paso atrás y saludó a Rubén con la cabeza. No dudó en golpear a Ernesto en el estómago. Duro, profesional. Ernesto se dobló, jadeante, pero Felipe le sujetó por los hombros, evitando que cayera. El siguiente golpe llegó en el costado, luego otro en el pecho. Ernesto gimió. Dalila se sentó en el sofá, mirándolo fijamente, incapaz de apartar la vista. Una parte de ella gritaba: «¡Detenedlos! ¡Esto está mal!». Pero la otra parte, la que había llorado durante 3 días, no había dormido, se sentía traicionada y humillada, se callaba y se limitaba a mirar. Le dejó sentir una fracción del dolor que le había causado. «Basta», dijo Osvaldo, y los golpes cesaron. «Suficiente por ahora». Ernesto colgaba de los brazos de Felipe, con la cara contorsionada por el dolor y la respiración agitada. Tenía el labio destrozado y un moratón bajo el ojo. «Escúchame bien». Osvaldo se puso en cuclillas, a la altura de los ojos de Ernesto. «Esta casa era tuya y de Dalila, pero ahora pertenecerá solo a Dalila.
Vas a escribir una renuncia a tu parte, voluntariamente. ¿Entiendes? Tú, tú no puedes, resolló Ernesto. Sí puedo, se enderezó Osvaldo. Y lo haré. O firmas el papel, o mis hombres te romperán las dos piernas, y también los brazos. Tú eliges. Ernesto le miró, luego a los jugadores que estaban a su alrededor, en silencio, dispuestos a hacer lo que el entrenador les ordenara. Se dio cuenta de que no era una broma. Estos hombres realmente harían lo que Osvaldo dijera. De acuerdo, dijo. De acuerdo, lo firmaré. Déjenme ir. Osvaldo asintió, y Rubén y Felipe soltaron a Ernesto. Él se deslizó hasta el suelo, sujetándose el estómago, tratando de recuperar el aliento. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. Una mujer entró en la casa, la misma que Dalila había visto fuera de la casa del centro de la ciudad. Roxanne, pelo largo y oscuro, vaqueros ajustados, chaqueta corta, guapa, joven, segura de sí misma. Entró con una sonrisa, arrastrando la maleta tras de sí, pero la sonrisa se le borró de inmediato al ver lo que ocurría en la casa. «¿Ernesto?» Su voz sonó asustada. «¿Qué hay aquí?» Vio a los hombres, vio a Ernesto en el suelo, vio a Dalila en el sofá. Retrocedió hacia la puerta. «Entra, entra», dijo Osvaldo. «No seas tímida. Si vas a vivir en esta casa, conoce a los dueños». Roxana se quedó paralizada en la puerta. Su rostro palideció. «Yo... yo no sabía... ¿No sabías que estaba casado?» Osvaldo sonrió. «Mientes. Lo sabía perfectamente. Pero pensé que te saldrías con la tuya, que entrarías en casa ajena y nadie te echaría». «Osvaldo, para», intervino Ernesto, poniéndose en pie. Estaba agarrado a la pared, pero intentaba parecer firme. «No es culpa de Roxana. Soy yo. Todo es decisión mía. Quiero estar con ella. Quiero divorciarme de Dalila. Y traje a Roxana aquí porque este es ahora nuestro hogar». Se hizo un silencio pesado y sonoro. Dalila miró a su marido, que acababa de decirlo en voz alta, y sintió que algo en su interior por fin se desgarraba. Así que era eso. No solo la estaba engañando, había decidido reemplazarla, borrar 8 años como si nunca hubieran existido y empezar una nueva vida con aquella chica. Osvaldo se volvió lentamente hacia Ernesto. «Repítelo», dijo en voz baja, y había más amenaza en ese silencio que en cualquier grito. «¿Qué has dicho?» «He dicho que quiero el divorcio». Ernesto se enderezó a pesar del dolor. «Cansado de fingir, cansado de vivir con una mujer a la que ya no quiero. Hacía tiempo que quería hacerlo, pero no me atrevía. Y ahora conocí a Roxana, y me di cuenta de que no podía esperar más». «Ernesto», Roxana dio un paso hacia él, le cogió la mano. «Quizá no deberíamos hacer esto ahora». «Deberíamos», se volvió hacia ella. «Te prometí que estaríamos juntos, y cumpliré esa promesa. Saca a esa», señaló a Dalila con la cabeza, «de casa. Puede irse con su padre si está tan preocupado por ella, y nos quedaremos con la casa». Osvaldo miró a su hija. Dalila estaba sentada, blanca como el papel, con los labios apretados en una fina línea. No había lágrimas, solo vacío en sus ojos. Osvaldo la vio intentando mantener la compostura, pero por dentro se estaba desmoronando. Eso era todo, ya era suficiente. Osvaldo se volvió hacia Ernesto y le dio un puñetazo. Una vez, brevemente, en la mandíbula. Ernesto salió volando contra la pared y cayó al suelo. Roxanne chilló. «¡Rubén, Diego!», gritó Osvaldo. «¡Sujétalo! ¡Más fuerte!». Volvieron a agarrar a Ernesto, levantándolo, empujándolo contra la pared. Intentó resistirse, pero fue inútil. Osvaldo se acercó, le agarró por la barbilla, le obligó a mirarle a los ojos. «Ahora me escuchas con atención, mocoso», dijo despacio con claridad. «De esta casa no se va a ir nadie más que tú. Vas a firmar una escritura de renuncia. Ahora mismo. Luego recogerás tus cosas y te irás de aquí. Y no volverás a acercarte a mi hija. ¿Lo ha entendido? ¿Y si me niego? Entonces mis muchachos continuarán lo que empezaron», le soltó Osvaldo. «Y solo terminarán cuando no puedas caminar. Tú eliges». Ernesto lo miró, luego a los jugadores. Todos permanecían en silencio, esperando la orden. Se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad, que si no obedecía, realmente lo molerían a palos.
Esta gente no bromeaba. ¿Dónde está el periódico?, preguntó sordamente. Osvaldo sacó una hoja doblada del bolsillo. Se la tendió a Ernesto. Toma, léelo y fírmalo. Ernesto desdobló la hoja, la recorrió con la mirada. La típica renuncia a una parte de la propiedad a favor del cónyuge. Está limpio, es legal. Si ella firma, la casa pasa legalmente a Dalila. Miró a Roxanne, que permanecía en la puerta con las manos juntas sobre el pecho, pálida y asustada. Luego a Dalila, que estaba sentada en el sofá y le miraba con la mirada perdida. Luego a Osvaldo y a su equipo. «Dame un bolígrafo», dijo. Osvaldo le tendió un bolígrafo. Ernesto cogió la hoja, la puso sobre la mesa y firmó al pie. Desparramado, torcido, pero legible. Tiró el bolígrafo. ¿Contento? Todavía no. Osvaldo cogió la hoja, la dobló, se la metió en el bolsillo. Ahora desvístete. ¿Qué? Quítate la ropa, hasta la ropa interior. Todo lo demás se queda aquí. Dijiste que querías ir con tu puta. Pues vete. Luz. Ernesto se sonrojó. Es humillante. Humillaste a mi hija, lo cortó Osvaldo. Ahora te toca a ti. Desnúdate. O mis chicos te ayudarán. Rubén y Felipe se acercaron. Ernesto comprendió que era inútil discutir. Con manos temblorosas, se quitó la camisa, los vaqueros, los calcetines. Se quedó en calzoncillos. Flaco, golpeado, con moratones por todo el cuerpo. Patético. Ahora sal de aquí. Osvaldo señaló la puerta. Y no quiero volver a verte por aquí. Ernesto miró a Roxana. Roxana, vámonos. Ella se quedó allí, inmóvil, mirándolo con horror. Ernesto, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Le temblaba la voz. Dijiste que me querías, que querías estar conmigo. No sabía que sería así, retrocedió hacia la puerta. Pensé que sería diferente. No quiero problemas. No quiero. Roxanne. Pero ya se había dado la vuelta y corría hacia la salida. Cogió su maleta y salió corriendo de la casa. Ernesto se quedó mirándola, con la cara contorsionada. Roxana, para. Corrió tras ella, descalzo, en ropa interior. Salió corriendo a la calle. Los vecinos, al oír el ruido, se asomaron a las ventanas. Janet Ferreira estaba de pie en su porche con la mano sobre la boca. Otros vecinos miraban, algunos grababan con sus teléfonos. «¡Roxana!», gritó Ernesto persiguiendo la calle abajo. «Espera», pero ella no se dio la vuelta. Subió a un taxi que estaba aparcado en la esquina y se marchó. Ernesto se quedó parado en medio de la calle, semidesnudo, golpeado, abandonado por todos. Lentamente se arrodilló, se cubrió la cara con las manos. Osvaldo salió de casa, se detuvo en el porche, miró a su yerno, luego a los vecinos. Les saludó con la cabeza. «Se acabó el espectáculo», dijo. «Váyanse». Volvió a entrar. Los jugadores estaban a punto de marcharse. El trabajo estaba hecho. El entrenador estaba contento, así que ellos también. Osvaldo estrechó la mano de cada uno de ellos. Les dio las gracias. Salieron, subieron a sus coches y se marcharon. Dalila seguía sentada en el sofá. No lloraba, no hablaba. Solo estaba sentada con la mirada fija en un punto. Osvaldo se acercó, se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. «Ahora todo va a ir bien», dijo en voz baja. Dalila se apoyó en su padre y cerró los ojos. Quería creer que tenía razón, que ahora sí que todo iría bien, que el dolor desaparecería algún día y que aprendería a vivir de nuevo. Pero ahora, en este momento, solo sentía vacío. Ernesto permaneció en la calle. Se sentó en la acera hasta que uno de los vecinos le tiró una camiseta y unos pantalones viejos. Se vistió, se levantó lentamente y se marchó. ¿A dónde? No lo sabía. Quizá a casa de Roxanne, si la encontraba. Quizá a un hotel. Tal vez a vagar por la ciudad hasta que se le ocurriera qué hacer a continuación. Dalila dejó atrás la casa, silenciosa, vacía, llena de recuerdos. Se sentó en el salón, junto a su padre, y miró por la ventana. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Era una tarde preciosa. En algún lugar, más allá del horizonte, la vida continuaba. Y tal vez algún día, ella podría volver a formar parte de esa vida. «Venga, vamos a mi casa», sugirió Osvaldo. «No te quedes aquí sola».
Dalila negó con la cabeza. No, papá, yo me quedo. Esta es mi casa, y tengo que acostumbrarme a que ahora es solo mía. Osvaldo asintió. Besó a su hija en la coronilla y se levantó. Llámame si necesitas algo. Cuando quieras. Allí estaré. Gracias, susurró Dalila. Su padre se marchó. Se quedó sola. Caminó por las habitaciones, deteniéndose en cada puerta, mirando dentro. El dormitorio donde dormían juntos. La cocina, donde ella preparaba las cenas que él no comía. El salón donde se sentaban en silencio cada noche. Todo formaba parte de su vida, una parte que ahora había terminado. Dalila volvió al salón, se tumbó en el sofá y se tapó con un plaid. Al otro lado de la ventana, la oscuridad se desvanecía. La ciudad se dormía. Y ella se quedó mirando al techo, pensando en lo que pasaría después. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Quién sería el siguiente? No había respuesta, pero había tiempo, y espacio, y un hogar que ahora era solo suyo. Y tal vez eso era suficiente para empezar de nuevo.